Bienvenidos a Caminos Alquímicos. Feliz año a todos. Después de 2 semanas de descanso, estamos de regreso. Entonces, esta semana estaremos entrevistando a María José Irula de Quintesencia Studio. Ella es diseñadora de producto artesanal y junto con Fernando Guzmán, ellos crearon una marca que se llama Quintesencia Studio, en donde ellos colaboran con distintos artesanos y crean productos desde El Salvador. Entonces, estaremos platicando con ella hoy. Déjenme invitarla para que se conecte. Espérenme un segundo. Entonces, vamos a esperar a que se conecte. Y ahorita comenzamos. Okay. Mientras haré un poco la introducción. Bueno, no sé si ya se habían conectado a estas entrevistas. Es una serie de entrevistas que se llama Caminos Alquímicos, en donde estamos platicando con diferentes diseñadores, artistas, tintoreros, gente relacionada con el mundo de los textiles en general. Y estamos platicando sobre sus historias y los caminos que los llevaron hasta donde están ahora. Entonces a mí me encanta conocer las historias pues de todas estas personas porque creo que nos ayudan a inspirarnos. Ok, espérenme unos minutitos que hay unos problemas para conectarnos. Entonces le voy a enviar otra vez la invitación. Ah, perfecto, creo que listo. Listo, y sí. Listo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por conectarte. Gracias a ti, Rocío, por invitarme. Sí, bueno, les estaba dando un poco la introducción. Les estaba contando que, bueno, tú junto con Fernando Guzmán son los creadores de la marca Quintesencia Studio desde El Salvador y que colaboran con artesanos locales y hacen diseño de producto artesanal. Entonces, eso nada más para que hubiera como una breve introducción. Entonces, bueno, cuéntanos tú un poco, cuéntanos sobre tu caminar, de dónde eres. Ok, pues, bueno, mi nombre es María José Irula y soy la cofundadora, pues, del proyecto Quintesencia Studio. Nosotros somos de El Salvador y el proyecto básicamente es, pues, como esta unión, ¿verdad?, de talentos y estas conexiones que nosotros logramos hacer con diferentes artesanos de nuestro país para tanto proyectar los productos que ellos ya hacen y hacer pues cosas nuevas en conjunto, crear juntos. Ok, y bueno, ¿tú qué estudiaste o tenía algo que ver con todo esto o cómo se unieron estos caminos para que llegaras a dedicarte a esto? Bueno, pues esa parte es un poquito enredada para mí, ¿verdad? Porque, bueno, quizás desde chiquita, bueno, antes que nada yo estudié diseño de producto artesanal Ok, y realmente mi caminar hasta ese punto creo que fue como bastante instintivo, ¿verdad? Y también como lleno de coincidencias, ¿verdad? Porque, bueno, desde chiquita en mi casa a mí me encantaba como crear, o sea, jugar, hacer, creo que todo niño es creativo, ¿verdad? Pero me gusta pensar que yo era extra creativa. En mis juegos siempre pasaba haciendo cosas, creando. Y quizás ya a medida fui creciendo un poquito, ya quizás al final de terminar el colegio, el bachillerato, eh, me había alejado quizás un poquito o tal vez nunca me metí al 100% como en este mundo artístico, de diseño que me gusta, sino que me inclinaba más por, por una parte social. claro. Entonces, eh, siempre tenía también como esa inquietud de poder trabajar algún proyecto, en un proyecto social, o sea, trabajar con la gente. Y ahí pues comienza la maraña, ¿verdad? De decir, bueno, voy a estudiar economía y estar debatiendo y decir, no, pero tengo un lado creativo, ¿verdad? Que no lo puedo dejar, entonces quizás intentando conciliar los dos mundos, dije, bueno, voy a estudiar mercadeo
Y ahí está la primera coincidencia, ¿vea? eh, Estudié nada más un año de mercadeo, pero algo muy bueno que me dejó, pues, fue que ahí conocí a Fernando, ¿verdad? Ah, sí, ajá. Pareja, eh, él estudió mercadeo y eh, pues básicamente ahí tuvimos como esa conexión, ¿verdad? Y posterior a eso comenzó ahí me cambié de nuevo de carrera, me cambié a diseño gráfico y estando en la carrera dije, no, necesito, yo veía en las vitrinas de la escuela de diseño las cosas tridimensionales, ¿verdad? Los objetos, Sí, claro. la cerámica, los textiles, entonces yo decía, me encanta, ¿verdad? Me encanta este mundo y quiero ver qué tal es. Entonces también mucho fue instintivo porque realmente creo que ha sido así como, bueno, voy a ver en qué me estoy metiendo, ¿ya? O sea, no sé lo que me espera, pero sé que está en este momento, entonces lo voy a hacer. Y así fue como entré a la carrera. eh, y pues la carrera, la verdad que es bastante rica como en los temas que se tocan, ¿verdad? Porque sí tiene una visión en donde se trabaja mucho de la mano con los artesanos locales. Ok. En cada una de las clases, bueno, por técnica, digamos, vemos, por ejemplo, tenemos un año textil, ¿verdad? Vemos diferentes telares, tenemos diseño de modas también, la parte de, bueno, joyería, bisutería, eh, más cerámica, Wow. eh, trabajar con metales, tintes naturales, tintes sintéticos también, y como todas estas técnicas textiles, bueno, y creación de productos en general, ¿ya? Sí, Entonces, eh, tiene una visión en que en cada técnica, por cada técnica, digamos, hay un artesano, ¿verdad? Un maestro artesano, y está el profesor, eh, que puede ser profesional del diseño o de otra índole. Entonces, juntos, como se va dando la formación, ¿verdad? Entonces, también desde mi formación sí sentía como eh, un, ese placer de trabajar tan cercano con las personas que lo hacen las técnicas día a día, ¿verdad? Entonces, fue bastante enriquecedor para mí. pero aparte está súper interesante que haya una carrera así, o sea, que realmente unan todas estas partes artesanales y de diseño, porque bueno, según yo en México tienes que escoger una e irte por esa en específico, pero que una todas, creo que me hubiera encantado estudiar eso a mí también. Sí, es súper, súper lindo, pero también tiene este lado en que de pronto uno no sabe para qué lado dirigirse, ¿verdad? De Sí, tanto, me imagino. claro, te pueden gustar muchas cosas, entonces como que ir marcando la pauta para qué es lo que te gusta o qué es lo que querés hacer es ahí el reto también. Sí, claro. Claro, y cuéntame un poco sobre, bueno, tu amor, o sea, me imagino obviamente por la carrera, pero después también te has de haber involucrado con más personas que te dieron este amor por los tintes naturales, por los textiles, por lo artesanal. No sé si haya habido algunos encuentros que hayas tenido con ciertas personas. Sí, bueno, de hecho, para mí de los momentos más memorables de la carrera es la clase de tintes naturales. Eh, Me acuerdo que, bueno, esta profesora para mí es bastante especial. Sí la considero como una mentora. En su momento yo, bueno, por haber estado en gráfico, iba como en ese nivel más abajo que mis compañeros. Entonces yo me sentía ahí como pollito comprado, decimos nosotros, vea. Entonces, pues la verdad que ella es súper exigente, en ningún momento fue como que bajó el ritmo o algo por el estilo, y era una clase pues bastante eh, difícil en el sentido que ellas esperaba de nosotros que comprendiéramos bastante bien, pues como todo el mundo de los tintes naturales, no solamente experimentar por experimentar, ¿verdad? Sino que conocer como toda esta parte química y al mismo tiempo esta parte humana, ¿verdad? Esta parte de historia de nuestro país, que el añil pues fue muy importante también para la economía del Salvador en un momento. Entonces existe una conexión especial, ¿verdad? Con este tinte, entonces
ella para mí sí fue como esa primera inspiración, digámoslo así. Eh, y fue como cuando se me abrieron las puertas al mundo de los tintes. Posterior a eso, como con tantas cosas que hay en la carrera, pues de pronto uno tiene que dejar de lado lo que va viendo porque ya es... Sí, rápido, rápido. Entonces dejé quizás un poco atrás los tintes durante mientras finalizaba la carrera, pero otro momento que me marcó bastante fue, bueno, justamente, aquí otra coincidencia, ¿verdad? Justamente fue el último año de mi carrera donde yo tenía la oportunidad de poder hacer mi pasantía en cualquier parte, porque como todo este cambio de carrera me permitió tener un año donde solo llevaba una materia, digamos. Ok. Entonces, prácticamente podría hacerlo en cualquier parte, ¿verdad? Entonces, justamente un equipo de la escuela había ido el año anterior a un simposio en el Museo Textil de Oaxaca. Ah, sí, sí, sí. Entonces llegaron pues maravillas y todo lo que había. Y realmente ahí fue como que no sé, una semillita que me quedó eso de, o sea, qué, qué maravilloso, ¿verdad? Ver tanta riqueza artesanal en un lugar. O sea, quisiera ver eso, quisiera experimentarlo. Entonces fue también esta profesora que me impulsó un poquito a hacer esta pasantía en el Museo Textil. Entonces pude estar ahí, estuve como 3 meses. Ah, Entonces, no, no sabía que habías estado en México, qué bien. sí, me encanta, me encanta, me encanta México y pues Oaxaca tiene tantas cosas lindas y, y la verdad que me enamoré en ese punto pues con el trabajo artesanal, ¿ya? Y la visión también que tenía el museo sobre cómo era trabajar con las comunidades artesanales, ¿sí? Porque también creo que esa experiencia me dio a mí quizás como una visión que, que enriqueció de alguna manera la manera en que yo podría trabajar, ¿verdad? Con las comunidades, porque sí estaba como bastante acostumbrada a algo totalmente distinto, entonces llegar a un lugar donde existe tanto eh, y que existe un gran respeto y que se tiene que tener un gran cuidado al mismo tiempo y que el diseñador muchas veces puede ser querido o por el contrario, ¿verdad? Dependiendo Sí. del lado. Entonces, todo ese mundo, pues, lo aprendí y me ayudó también a forjar, eh, digamos que la visión que tengo hoy en día y de la manera de que construimos el proyecto, ¿ya? Desde un punto de vista, pues, ético también. Sí, porque es bien complicado encontrar como ese equilibrio, como tú dices, entre el diseñador y el artesano y que lo estés haciendo éticamente y le estés dando el reconocimiento que se merece. Entonces, sí, está bien padre que hayas podido estar sobre todo en Oaxaca y aprendido todo eso. Seguramente fue una experiencia increíble. Quisiera volver pronto. Sí, y también justamente estabas comentando de todo este como pasado histórico que tiene El Salvador con el añil. Y bueno, según yo, el añil de El Salvador, el índigo de El Salvador es de los de mayor calidad en el mundo, ¿no? Sí, Bueno, eso es lo que yo tenía entendido, que tiene como un nivel de indigotina súper alto y que tiene estándares de calidad y como que es reconocido mundialmente. Entonces, que de hecho, ustedes vivan allá está bastante bien. sí, de hecho que, bueno, existen mucha agricultura, ¿verdad? Alrededor de este cultivo y casi que uno tiene que ponerse las pilas para lograr comprar, ¿verdad? Su poquito de añil, de índigo, porque sí es un producto de exportación, ¿verdad? Y sí tiene una gran calidad, alta calidad pues, a nivel mundial y sí se compra mucho. Eh, y pues en esa parte del añil también, en cuanto a la historia de El Salvador, sí creo que o sea, existe una conexión especial también de los salvadoreños con este tinte, ¿verdad? Primero, que fue el sustento económico por muchos años,
antes del algodón, antes del café, que fue en su momento también. Ah, ok. Eh, Posterior a eso hubo un declive total, ¿verdad? Y fue hasta después de la guerra civil que, pues, la década de los 90, que se comenzó con diferentes proyectos, pues a reactivar toda esta parte. Entonces, eh, bueno, yo nací en esa década, yo digo que es algo nuevo, pero creo que no, ya tiene sus 30 y Sí, tantos, ya tiene un ratito. pero, pero ya va como de nuevo por fuerza. ¿Y ustedes están en contacto como con este proceso de extracción en algún momento o con las haciendas que se dedican a esto? De hecho, no estamos, o sea, nunca hemos ido a ningún cultivo. Quisiéramos ir. Sí conozco, por ejemplo, a una productora que, pues, que ella exporta a la India, ¿verdad? Y tiene como muchos negocios internacionales, ¿verdad? Con el añil. Tiene un añil de muy buena calidad. Eh, y me gustaría mucho conocer eh, cómo es el proceso, ¿verdad? O sea, ver el cultivo en vivo. Sé cómo es el proceso, he visto videos y fotografías, pero no es lo mismo que ir y que eso nos hace falta. Sí, yo estuve en el Istmo de Tehuantepec, que ahí también en México también hacen la extracción y sí es un proceso bastante mágico e impresionante, entonces sí te recomiendo que si lo tienes cerca, que vayas. Sí, sí, sí. Y, y bueno, ¿cómo ha sido para ustedes trabajar con las comunidades, con los artesanos y recuperar estas técnicas ancestrales? Pues la verdad es que ha sido un camino muy emocionante. Creo que algo importante que quisiera decir también antes de contar eso, esa parte, es que aquí en El Salvador la cultura artesanal, bueno, se dice en muchos lados y en Latinoamérica, ¿verdad? Que en sí la cultura artesanal necesita apoyo, ¿verdad? Que necesita espacios eh, Sí. para poder proyectar todo lo que se hace. Eh, pero sí sucede que aquí por la guerra que hubo y también por, por la historia nuestra que de pronto eh, es bien triste, pero está llena de violencia, ¿verdad? Especialmente contra las comunidades indígenas. Mm. Entonces, sí, el siglo XX acabó totalmente con toda esta parte artesanal, ¿verdad? De El Salvador. Entonces, prácticamente hoy en día es casi como un reconstruir, ¿verdad? Eh, sí existen muchos lugares, obviamente, donde se hacen artesanías, ¿verdad? Artesanías tradicionales, artesanía popular, pero digamos que por la falta de apoyo que hubo por muchísimos años, ¿verdad? Y no solo la falta de apoyo, sino que también los ataques que se tuvieron, ¿verdad? Durante la guerra se quemaron telares, ¿verdad? Mm. Y las pocas personas, digamos, que quedaban utilizando su vestimenta tradicional, este tipo de eventos terminaron de marcar, ¿verdad? El fin de muchas tradiciones, ¿verdad? Entonces, eh, es muy, muy, muy diferente a la situación en otros países, que por ejemplo he visitado México, Oaxaca, he ido a Perú también y es una cultura viva, ¿verdad? Sí. Entonces, en Salvador, digamos que las comunidades artesanales que han tenido más suerte quizás son aquellas que están en un punto tal vez más turístico. Ok. Entonces, han seguido pues vendiendo de alguna u otra manera, pero sí por todas estas situaciones es casi que o sea, una actividad de subsistencia, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, por supuesto, hay artesanos de tradición que lo hacen con mucho amor, mucha pasión, pero sí, por la falta de apoyo, terminan, pues digamos, como que vendiendo a precios muy bajos sus productos, ¿verdad? Restándole calidad al producto también. Entonces, hay Ujú. un trabajo pues bastante de esfuerzo de cambiar un poco la mentalidad también de estas personas para que puedan ver el potencial,
¿sí? De la artesanía, de lo que algún día fue, ¿verdad? O sea, así como yo veo en México que personas, o sea, familias perfectamente pueden prosperar, ¿verdad? Y mandar a sus hijos a estudiar, ¿verdad? Tener una casa digna y vivir sus costumbres en paz, ¿verdad? Eh, es muy diferente acá. También está como la violencia pues de las pandillas, que eso hace que muchos jóvenes se, se vayan, ¿verdad? Entonces ya no Sí. quieren continuar con las técnicas que tal vez sus papás practicaban. Entonces sí es realmente casi que un proceso de reconstrucción de tejidos, ¿verdad? A veces. Eh, Algo que me encanta también es que, bueno, definitivamente para conocer hay que salir de la casa, ¿verdad? Y conocer el país. Eso es algo que me encanta de aquí, que es súper pequeñito. Entonces, prácticamente en 5 horas yo puedo estar en la otra punta del país. Ah, está súper bien. Entonces, estar en contacto pues con comunidades que trabajan pues artesanías súper diferentes a los que se puede ver a tantas horas, ¿verdad? Entonces, eh, conocer a las personas ha sido algo muy, muy bonito, ¿verdad? Ir a buscarlas casi que, ¿verdad? Porque no es como que necesariamente tengan acceso a Internet o las redes sociales o a manejar tal vez una marca. También no ha existido mucho el apoyo en este sentido o la distinción de una artesanía de tradición y cómo debe de ser dignificada tal vez de una manera diferente a alguien que simplemente hace algo a mano, ¿verdad? Que es muy distinto el valor cultural entre ambos. Entonces sí ha sido como muy, muy enriquecedor, ¿verdad? Esa cuestión de reconstruir un poco, ayudar, por supuesto, ¿verdad? A reconstruirlo y conocer, ir a buscar. A mí me encanta cuando vamos, por ejemplo, a un pueblo y de pronto sabemos que ahí alguien se hace X técnica, ¿verdad? Sí. Pero en serio vamos a tocar las puertas de las casas y así como, hola, disculpe, usted sabe, ¿verdad? Si aquí, quién hace tal. Y es así, pues, es como ir mapeando, o sea, es un descubrimiento para nosotros también ir conectando pues con esas personas que ahí están, ¿verdad? Muchas veces vendiendo sus productos a precios muy bajos, a mercados que no lo valoran, ¿verdad? Y tener esa posibilidad de poder eh, levantar, levantar y dignificar también el trabajo que hacen es muy valioso para nosotros. Y por ejemplo, ¿qué técnicas son las que tú has visto que se han preservado más? He visto que trabajan mucho con palma, no sé si es palma, me parece. Eh, Quizás de las que más han resistido, digamos, el paso del tiempo, está, por ejemplo, la cestería de Nahuizalco, Ok. también las hamacas de Concepción Quesaltepeque, el barro negro de Guatajiagua, eh, los textiles de San Sebastián. Eh, pero como te digo, también están estos otros casos, por ejemplo, Panchimalco. Bueno, aquí es la única comunidad que teje en telar de cintura Ok. y ya son pocos los miembros de la familia y de la comunidad que tejen, ¿verdad? O sea, entonces es algo tremendo, pero sí, quizás esos que te menciono. ¿Y tintes naturales todavía hay alguna comunidad que preserve estas técnicas o ya se perdieron casi todas? De manera tradicional, yo diría que ya se perdieron, porque sí, por ejemplo, quienes trabajan el telar de cintura, por ejemplo, la maestra artesana que estuvo con nosotros en la universidad, doña Claudia, ella contaba, como ella recuerda que con su abuela iba a los cultivos de algodón, ¿verdad? Lo trabajaban, lo hilaban, luego lo teñían con tintes naturales y ya lo tendían en el telar y como todo este proceso, ¿verdad? Ella nos cuenta eso, pero hoy en día eso ya no.
no se hace porque también se dejó de cultivar el algodón. Ok. Entonces prácticamente la materia prima viene de fuera y creo que eso dificulta muchas veces el poder obtenerlo desde las comunidades. Sí, me imagino. Entonces, bueno, tú tiñes con índigo o añil y ¿qué usas otros tintes también o qué otros tintes usan en El Salvador? Eh, bueno, tradicionalmente el índigo, el añil, ¿verdad? Ujú. Eh, también se utiliza, bueno, utilizamos mucho nosotros en el estudio el, la hoja de almendro, Ah, que ok. pues, en todas partes, aquí en cada esquina se puede encontrar un arbolito de estos. Y también con el hueso del aguacate y cáscara de aguacate. Teñimos con hoja de mango, con cáscara de coco, sopa de coco. Eh, también otro tinte muy tradicional, pero realmente he tratado de buscar el nombre científico como para identificarlo con otro nombre, pero no lo he logrado todavía. Es la hoja de machaste, que con esta Ah, tiña ¿y qué color les da? da un color como... aquí tengo una muestra que le voy a enseñar. Ah, sí, sí, sí. Este es machaste con coco, entonces da como colores eh, entre rojitos, Como cafés. rosita un poco también, ¿no? Me Ajá. parece. Ah, está muy lindo ese. Entonces, pues esas son las tonalidades, quizás esos son los principales. Eh, Eucalipto también. Y me imagino que eso más bien ustedes lo tiñen en su estudio y no tanto con los artesanos, no sé, es algo que hacen ustedes más bien. De hecho, bueno, realmente comenzamos haciéndolo nosotros. Eh, Aquí montamos el taller de teñidos y todo. Era un caos, honestamente, porque no vivimos, o sea, no tenemos el espacio adecuado para tener como el taller de teñido soñado, ¿verdad? Sí, para tener tantas ollas y colores. Entonces nos tocaba ir del cuartito a la cocina, de la cocina y aquí teníamos el baño del añil y todo. Entonces sí, pasamos tiñendo nosotros durante 2 años, eh, pero finalmente, bueno, después de la cuarentena, eh, durante la cuarentena teñimos mucho, hicimos varias experimentaciones y estábamos probando. Pero cuando salimos a las calles como que todo explotó, ¿verdad? Entonces ya la posibilidad de ir ir a las comunidades y de hacer nuevos productos y, o sea, eso nos quitó, digamos, el tiempo de teñir. Entonces ya poco a poco el taller fue quedando. Eh, por cuestión de tiempo es que lo dejamos de Sí, hacer me nosotros imagino. y actualmente estamos trabajando con comunidades de mujeres de Suchitoto, que también es un lugar donde existe mucho la agricultura de la ñez. Entonces, Ok. no es una técnica tradicional, por así decirlo, sino que más bien se dio a raíz de esta renovación del añil, ¿verdad? Pero pues son personas que igual ya llevan trabajando con estas técnicas más de 20 años, ¿verdad? Ah, sí, bastante, de todas formas. Ah, Sí. está súper bien. Entonces ahorita estamos trabajando con ellos. Súper. Y bueno, cuéntame un poco más sobre su marca, sobre Quinta Esencia Estudio, cómo trabajan, cómo surgió, cómo fue. Bueno, eh, realmente nace de, del amor que ambos, Fernando y yo, le teníamos pues como a este mundo artesanal, ¿verdad? Fernando fue conmigo a Oaxaca también, entonces pudo ver Ah, de primera mano este, este mundo y lo que puede llegar a ser, ¿verdad? O sea, una riqueza todo. Entonces, y por supuesto también me acompañó en la carrera, entonces había mucho como esta unión, ¿verdad? Con el mundo del diseño, el mundo de la artesanía. Entonces, yo comencé a trabajar
con comunidades artesanales, no de tradición, sino que más bien proyectos sociales que pudieran, que aprovechaban materias primas para formar grupos artesanales y que pues tuvieran pues un ingreso económico y así la posibilidad pues de mejorar su condición económica. Este era un proyecto muy lindo que estaba, bueno, está todavía localizado en la playa. Entonces, los artesanos trabajan con hueso del coco y lo transforman y hacen diferentes piezas. Entonces, ahí fue como que mi primera experiencia laboral y fue donde me terminé de enamorar también, pues del trabajo social de alguna manera, ¿verdad? O sea, estar en contacto con las personas y también ver de primera mano las posibilidades de la artesanía, ¿verdad? También. Sí, claro. Entonces, ya partiendo de ahí, obviamente, o sea, uno tiene como dentro de sí quizás sus sueños y va tirándole a lo que más le gusta, ¿verdad? En ese momento a mí me encantaban los tintes naturales, ¿verdad? Todavía, solo que ahorita no tengo tanto tiempo, pero me encantaba este mundo, entonces sí quería iniciar con un proyecto para mí que fuera de vida. O sea, no quería yo eh, como que cambiar mi trabajo, iniciar algo nuevo laboralmente, profesionalmente, que fuera algo de momento, de años, ¿ya? Sino que algo que realmente pudiera crecer. Y para esto también yo sentía como esa necesidad de que conectara conmigo en lo profundo, ¿sí? O sea, que naciera de verdad desde algo bueno, porque es la única manera, ¿verdad? Era la única manera en la que yo me podría sentir cómoda haciéndolo. Entonces ahí también los caminos se juntan eh, y gracias a las experiencias que ya había tenido, me fui forjando en esta cuestión ética de cómo sería, cómo debería ser el trabajo con las comunidades artesanales, ¿verdad? Entonces fui eh, planeando y diciendo, ok, voy a diseñar yo y lo van a hacer los artesanos y decía, no, no es algo con lo que me siento completamente cómoda, ¿verdad? ¿Será que una colaboración? ¿Ok? Pero, ¿qué pasa también con la cuestión de preservar, ¿verdad? Y de decir, eh, pues los grupos artesanales van a comenzar a hacer cosas completamente nuevas, ¿qué pasa con lo que ellos ya hacen? ¿Verdad? Entonces, pasé mucho tiempo como conciliando las ideas y pensando en una manera que pudiera ser ética, ¿verdad? Desde diferentes puntos de vista. Entonces, finalmente llegué pues a la idea de trabajar en Quinta Esencia bajo tres pilares. Ok. El primero es el trabajo colaborativo, ¿verdad? Donde hacemos diseños en conjunto. De pronto de las comunidades es como, hemos hecho esto nuevo, ¿verdad? Ah, ok, entonces podemos hacerlo así, así, y ya vamos transformando entre ambas partes un producto, ¿verdad? A veces viene de ellos, a veces viene de nosotros, pero en general, o sea, al final termina siendo eh, como esa unión Un de ambos. trabajo en equipo, ¿no? Más bien. Sí, correcto. Y luego también está el diseño de autor, que ahí entramos nosotros con los tintes naturales, ¿verdad? Al inicio, inventando. A mí me gusta mucho el diseño de superficies, como las repeticiones en las telas. Ah, ok. Me gusta mucho la idea de poder lograr esto con los tintes naturales. Entonces, eh, más que todo por ese mundo, por el lado textil, es el que me inclino yo en lo personal para crear en esta parte, pero también entran productos de autor de los grupos artesanales, ¿verdad? Que aquí ya son aquellos productos que pueden ser tradicionales o creaciones 100% de ellos, ¿verdad? Y por último, también pues la parte de investigación, digamos un poco, esta parte de los tips, de poder ver cómo
quizás ser curiosos con las técnicas, ver si está tal fibra y se teje de tal manera, pues cómo podemos, qué podríamos hacer, eh, comprender las fibras y, y, así hacer pues cosas diferentes. Eh, pues básicamente es la manera en que trabajamos, pero quizás la filosofía por la que nos rige, aparte de toda esta parte ética, es el hecho de lo especial, o sea, de promover lo especial que realmente son los productos artesanales, Sí, claro. ¿verdad? Aparte de que el slow made, eh, moda lenta, hecho lento, que es algo que, bueno, nosotros conocimos al momento de iniciar con este proyecto, pero realmente que encajaba perfectamente con las ideas que nosotros ya teníamos. Yo soy bien contemplativa en el sentido que me encanta ver las cosas, analizarlas, pensar como, puchica, esto, ¿quién lo hizo? ¿De dónde viene? ¿Cuántas, o sea, qué camino ha recorrido? Entonces quizás yo soy bien romántica con los objetos, y entonces eso también es algo que se ha marcado bastante en la marca, creo yo, el hecho de poder comprender que un objeto no solamente es algo físico que puede estar en tu casa, que tú te lo puedes poner, sino que también representa muchas cosas, ¿verdad? No es lo mismo tener, qué sé yo, algo de una maquila eh, hecho por personas que trabajan en condiciones no adecuadas, eh, moda rápida, con diseños hechos para ayer, que algo hecho realmente con corazón, planificado, con un tiempo que respete al ser humano, que respete a la naturaleza, que respete eh, lo que se está haciendo también, ¿verdad? La técnica en sí, la cultura. Entonces, toda esta parte también es algo que comunicamos bastante, o sea, que invitamos más bien a la gente a poder apreciar las cosas por algo más que, ay, esta es una maca, ¿verdad? Sino también. Sí, creo que lo transmiten bastante bien, como todas esas historias que hay detrás y toda esa parte de, como tú dijiste, del slow living, de ir viviendo y sintiendo como la esencia realmente de un producto y que no es nada más como algo hecho en una manufactura rápidamente. Entonces sí, me encanta lo que hacen. Gracias. Y también, bueno, según yo, su nombre de Quinta Esencia Estudio también tiene mucho que ver con la alquimia también, ¿no? No sé si nos puedas contar un poco sobre el significado. Sí. Bueno, igual buscando un nombre para el proyecto, algo que fuera como de mucho peso para nosotros. O sea, realmente, te digo, pasamos un año planeando el proyecto, entonces casi que es un bebé que nace. Entonces, pensar en el nombre es algo importante. Eh, Quinta esencia, pues llegamos a este término justamente buscando más o menos como este tema de la transformación de la materia, ¿verdad? O de lo que significan las cosas en sí. Entonces, encontramos pues este término de quinta esencia que, pues según la alquimia, en la alquimia existen los cuatro elementos y además existe un quinto elemento que es de alguna manera como el espíritu que está presente en todas las cosas, Ay, ¿verdad? qué lindo. Es justamente eso, pues, que cada objeto representa en sí algo más y están unidos por ese espíritu, que no solamente es algo material, sino que esa, esa alma que habita en eso, pues se puede transmitir también, lo puedes apreciar en tu casa, lo puedes regalar, lo puedes usar y sentirte bien también. Eh, y algo también eh, acerca de esa palabrita de bienestar, que es Así. algo que usamos bastante también, es poder
que los productos que salgan del estudio, ¿vea? Que se hagan ahí, ya sea por nosotros o por los grupos artesanales, que, que sean de bienestar para quienes los utilicen, pero especialmente para quienes los hacen, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. bastante procuramos pues ir en las líneas que nosotros, pues nosotros solitos nos ponemos, ¿verdad? Pero sí, ahí vamos. No, están haciendo un gran trabajo, me encanta todo. Y entonces, bueno, me imagino que sus inspiraciones también van como en torno a todo esto, ¿no? Como al bienestar de los artesanos, a esta como esencia detrás de cada producto. No sé si la naturaleza también en El Salvador los inspire o si tienen también otras inspiraciones. Sí, la naturaleza creo que es de las principales inspiraciones que tenemos. Eh, nosotros, bueno, nos gusta andar de arriba para abajo, entonces vamos a la playa, que a nosotros nos queda 20 minutos, podemos ir al volcán el mismo día y nos queda 1 hora, Ay, qué entonces, tanta naturaleza, dentro de la ciudad igual hay como bastante verde, entonces sí nos inspira pues a ambos, ¿verdad? A Fernando le gusta muchísimo la fotografía también, entonces esa visualización de los objetos en su contexto también es algo que nos inspira bastante, o sea, este objeto, qué lindo se vería de noche, ¿verdad? sí. O con tal sombra, a tal luz del día, ¿verdad? En este lugar. Entonces también el hecho de pensar como, la playa, ¿verdad? De pronto una casa en la playa, pero aquí, como todo nos queda tan cerca, hay muchas en la ciudad que pueden estar decoradas como casas de playa también. Entonces, Sí, sí, sí. eh, como todos estos espacios, todos estos ambientes también nos inspiran bastante. Y me quedó la duda de hace rato, ¿trabajan solo con artesanos de El Salvador, verdad? ¿O también se van a otros, no sé, a Guatemala o se mueven o a Costa Rica, no sé? Pues de momento solamente estamos con artesanos de El Salvador. Sí, tenemos como esa espinita de poder tal vez más adelante eh, comenzar a trabajar con artesanos de otras partes. De igual manera siempre es un proceso, ¿verdad? Primero es un reconocimiento, hay que llegar, reconocer, eh, comprender, ¿verdad? Son procesos lentos, pero tal vez algún día podamos comenzar a trabajar con Guatemala, eh, que es grandísimo y ahí hay muchísima cultura artesanal también. Sí, sí, Pero sí, sí. está nuestro corazón, está en El Salvador, porque sí, hay mucho que hacer todavía, muchísimo, muchísimo que hacer. Sí, me imagino. ¿Con cuántas comunidades, bueno, con cuántos artesanos o comunidades trabajan ahorita? Trabajamos con alrededor de 20 entre artesanos, grupos artesanales o cooperativas de diferentes tipos, ¿verdad? Aquí entra artesanos de tradición, artesanos de artesanía popular o artesanos tal vez que han adquirido las técnicas por distintas razones, ¿verdad? No necesariamente culturales ni de tradición. Entonces, ya son 20 y es alrededor de 10 localidades aquí en El Salvador. Wow, sí, está súper bien. Y cambiando un poco el tema y regresando a la alquimia, ya nos contaste un poco sobre su marca y lo que significa, pero ¿qué significa para ustedes la alquimia? ¿Tiene algún significado más allá de lo que me contaste hace rato? Sí, yo creo que la alquimia representa también como este comprender de la materia, ¿verdad? A nosotros realmente nos sorprende o nos maravilla el hecho de pensar que la materia, o sea, la materialidad de las cosas une a todos. O sea, que eh, pues en esta tierra hay de todo, ¿verdad? Seres vivos, inertes, todo, pero al final pensar que todos estamos hechos
de lo mismo, ¿verdad? Y que al final, pues la materia no se crea, ¿verdad? Ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, pensar en eso también es algo que nos apasiona muchísimo porque es un pensar también como de vida, o sea, la vida que sigue de las cosas. Que algo hoy puede ser esto, pero el día de mañana, ¿qué va a ser, verdad? Y también es una alquimia no solo material, ¿verdad? Sino que también un poco espiritual, el hecho de tener esa posibilidad de cambio constante eh, e irse transformando, ¿verdad? Desde adentro también. Sí, justo te iba a preguntar eso, que si crees que es también como en cierta forma una actividad que te ayuda a sanar o que te transforma, un camino como alquímico que te transforma y te sana. Sí, sí, yo pensaría que sí, en general. Bueno, todos los procesos artesanales siempre te enriquecen de esa manera, ¿verdad? Ya sea, aunque no los hagas tú, bueno, el hacerlo es otro mundo porque también te enriquece muchísimo a través de las experiencias, pero comprender también cómo se hace enseña mucho, más allá de la técnica. Por ejemplo, yo me recuerdo siempre me acuerdo de este momento que eh, volviendo a la universidad, una profesora, igual muy querida, estábamos en la clase y de pronto a alguien del grupo que se le hacía maraña, ¿verdad? El hilo, urdiendo cualquier cosa. Entonces ya era como, ay, no puedo, ya lo había intentado 1000 veces y ya llegaba, tranquila, ¿verdad? Tranquila, mire, respire, ¿verdad? Mire. Entonces ya empezaba a deshacerlo, solo es un nudo, hay que hallarle lado. Ese tipo de cuestiones también creo que se quedan resonando en uno, porque, bueno, al menos para mí, de pronto me encuentro en una situación así de problema o algo difícil y yo digo, bueno, o sea, es como un nudo, hay que encontrarle el lado y hay que agarrarlo con calma y poco a poco, pues se va a deshacer, ¿verdad? Va a terminar. Entonces también como esas experiencias creo que uno las internaliza de una manera muy personal. ¿Verdad? El teñir, por ejemplo, le da mucha paciencia a uno, ¿verdad? Y también creo yo que mucha humildad en el sentido que a veces uno se plantea cierto color, ¿verdad? Y lo ha hecho antes, lo ha hecho 1000 veces, pero en ese momento no resultó. Sí. ¿Verdad? Entonces también los procesos artesanales pueden ser caprichosos, ¿verdad? De alguna u otra manera y que si al teñir el humor de uno no está contento, entonces también son tantos factores que están presentes en ese momento que lo van forjando a uno también al momento de hacerlo, al momento de entenderlo, de practicarlo. Sí, claro. Y las comunidades también tienen mucha sabiduría como en esa parte. Yo también tuve una experiencia con los nudos y los hilos justamente en Guatemala, en donde también ellas decían, no, es que el hilo es sagrado y el hilo te escucha y sabe cuando tienes prisa y cuando tienes prisa no funciona. Y nos tardamos más en el tejido y todo se enreda. Y yo, ay, yo no, pues sí. Sí, Así hay que es. aprender mucho de todo, de toda esta parte. Sí. Y bueno, ¿en qué proyectos están trabajando ahora? ¿Qué planes tienen a futuro? Bueno, pues ahorita tenemos varios proyectos que hemos estado haciendo durante el año pasado que todavía no han salido a la luz, pero ya esperamos hacerlo ya próximamente. Ahorita comenzamos a trabajar con la comunidad de Tenancingo, eh, que ellos trabajan La Palma, que me decías hace un ratito. Sí, 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 sí. Eh, y pues igual, ahí cada comunidad es un mundo totalmente diferente, entonces ahí ellos normalmente hacen sombreros como este de acá. Ah, qué bien, sí. Sí, de hecho olvidé decirte que me enseñaras si tienes algunos productos que me puedas enseñar. Ahorita tengo.
Entonces, esta es palma tejida, pero también trabajan con el prensado de palma, que es también tradicional de ahí. Entonces, Lindo. bueno, con la costura es que van formando diferentes piezas, entonces hacen sombreros tradicionalmente eh, y otros productos para el hogar. Entonces estamos viendo ahí que combinando colores, haciendo experimentaciones para ver qué productos, ¿verdad?, pudiéramos tener. Ya tenemos unos cuantos, eh, pero sí, como te digo, es un proceso lento porque de pronto vamos, hacemos un prototipo y entre los dos como, no, mire, hagámosle esto aquí, esto allá, entonces ya más tiempo, entonces por eso a veces uno planifica algo para cierto tiempo, pero resulta que se tarda muchísimo. Eh, Otra ¿Tienes parte, algo más que nos puedas mostrar de sus productos? sí, bueno, por aquí está, es de los productos que trabajamos con la comunidad de Nahuizalco. Ellos trabajan diferentes fibras y es hasta hace poco que comenzaron a trabajar con la fibra de nequén. Ok, qué lindo, me encanta ese. Sí, entonces es el nequén así como crudo, por así decirlo. Entonces Qué- ya tejido y ya nos, pues ya lo peinamos, ¿verdad? Lo tratamos como que si es una personita. Y ya estos son los algunos de pared, quiero ver. Ah, bueno, estas son de algunas de las. Esta es una luminaria que estamos Ok, trabajando con la comunidad de Tenancingo también. Y tenemos varios proyectos que se nos han quedado ahí en papel, pero estamos queriendo. Bueno, en la parte de cerámica también sí, tengo sí vi esos, ajá. el que nos quedamos aquí en la casa. Y esta colección es de barro, eh, realizada con la comunidad de Hilo Vasco. Uy, quiero ver. También trabajamos algunos proyectos con la comunidad de Guatajiagua. Ellos trabajan el barro negro. Qué lindo. Y bueno, la cerámica también. Este es otro grupo artesanal que trabajan. Bueno, para mí ellos son lo máximo, los maestros en el glaze. O sea, ellos hacen sus propias pinturas y tienen unos acabados hermosos. Entonces, aquí hay algunas de las piezas que... Qué Estas, linda está esa, sí. sí, estas son piezas originales de ellos. Ok. Son, eh, bueno, en la parte textil también ahorita, si me permitís, Sí, claro, claro. ahorita tenemos, por ejemplo, estas que son unas colchas hechas en Qué bonito. blanca, que es como el telar de piel, me parece, en México. El telar de pedal, ¿no? Ajá. Sí, sí. Y están teñidas con añil, con la técnica de shibori. Qué lindas. Y, y pues eso, y de ahí a mí en lo personal me gustaría seguir como explorando en la parte de los textiles, de las superficies, con lograr su diseño de superficies con los tintes naturales. Aquí tengo una prueba que medio se ve, Ah, sí, sí, sí. Sí, le salió súper bien. pero quisiera poder lograrlo Seguir mejor. experimentando en ese aspecto. Me gusta también mucho cómo se ve, por ejemplo, los bordados con las técnicas de teñido. Sí, a mí también me encanta eso, sí. A la cochinilla, por cierto. Que Ah, aquí qué bien. pero, pero tenía un poquito, así que la ocupé. Y pues eso, básicamente, seguir explorando. Muy lindo su trabajo. Y bueno, ya nada más como para terminar, ¿qué mensaje le darías a otros artistas, diseñadores, tintoreros que quieran seguir sus pasiones y sus sueños? Eh, quizás lo que yo les diría desde mi experiencia, desde nuestra experiencia, es que se atrevan a hacer, ¿verdad? Porque a veces a nosotros nos pasó
Como te contaba, pasamos un año completo planificando el proyecto. Tanto así que nosotros pensábamos, uno tiene también ideas locas, ¿verdad? Y yo pensábamos que íbamos a poner la primera publicación y que a nivel mundial iban a querer todos los... Y decíamos, no, no estamos preparados, no estamos preparados. Pero realmente es un camino pues que hay que recorrer y se aprende muchísimo también haciendo. Entonces, eh, hay que lanzarse, ¿verdad? Perder el miedo y también conectarse con otros creadores, porque es algo sumamente enriquecedor y algo muy lindo que podemos tener hoy en día, ¿verdad? Que estamos todos conectados con nuestros teléfonos, las computadoras. Eh, el hecho de poder ser miembros de comunidades eh, que no tiene un país, no tiene una zona, no tiene nada, sino que tiene un interés en común y tener pues ese sentido de comunidad es algo muy, muy lindo que solamente se puede lograr también eh, sacando la... Sí, sí, muy cierto. Pues muchas gracias por tu experiencia. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario. A ver, déjame ver si hay algo por aquí. Bueno, hay como corazoncitos y mm, creo que no. Ok, Pero muchísimas gracias por tu experiencia. Me encantó tu historia y felicidades por su proyecto. Y bueno, para los que nunca se habían conectado, cada 8 días, los jueves a las 11 de la mañana, estoy haciendo entrevistas a diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, para que nos cuenten su historia y nos inspiren con sus caminos. Entonces, si pueden conectarse en algún momento. Y bueno, muchas gracias, María José. yo, muchas gracias. Bueno, bye.